Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a Centinela 21, revista informativa, transmitiendo desde Tlaxcala capital en este viernes 11 de julio del 2025. En esta ocasión cede su espacio el noticiero, como ustedes saben, a una interesante entrevista. Gaciel les saluda y me acompañan dos amigos de muchos años, expertos en fútbol, gente del Club Lobos de Tlaxcala, que dio gloria al deporte en nuestro estado. Un gusto estar con ustedes, Arturo Zempoalteca y Martín Tapia. Bienvenidos acá a la entrevista de hoy. Y pues mañana tienen un interesante evento. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, igual, gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Esperemos que nos recuerden un poquito. Claro que sí. Recuerden ustedes que nos van a ver en un ratito en nuestras plataformas, en YouTube, en Facebook, en Crónica Génesis, Centinela 21 y desde luego en Radio Aire MX. Bueno, pues mañana tienen un interesante evento. Arturo, ¿qué nos puedes comentar? Pues bien, fíjate que año con año, desde el 2010, año con año, nos hemos venido reuniendo los ex Lobos y algunos Lobos actuales para celebrar el aniversario del Club Lobos de Tlaxcala. El día de mañana celebraremos el 47 aniversario del club. Y la verdad nos da mucho gusto porque ahora sí cada vez nos reunimos y cada vez nos saludamos personalmente, aunque lo hacemos diariamente por el grupo. 47 años. Digamos que ¿en qué año se fundó? En 1978. 78 en el Mundial de Argentina 78. Así es, fue temporada 78-79. En esa temporada iniciamos en tercera división y gracias a Dios y al esfuerzo de todos los directivos y cuerpo técnico y jugadores, logramos el campeonato para ascender a la segunda división profesional. Quiero recordarles, estimados ciberescuchas, que en ese tiempo era muy complicado subir a la segunda. El equipo se armó acá en Tlaxcala, se hizo una visoría, si no me equivoco, una selección de los mejores jugadores en ese tiempo, que muchos tenían la oportunidad, la calidad futbolística, y se integró un equipo muy competitivo que cada 8 días llenaba el Tlahuicole, no el actual Tlahuicole, que ya es un superestadio incluso de Liga de Expansión, pero se los comento porque lo vimos en carne propia. Era yo pues un jovencito muy chico, tenía escasamente 12 años, pero siempre apasionado del fútbol. Martín, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, para mí siempre es un privilegio que vengan mis compañeros de Lobos, mis amigos de Lobos, aunque estamos en contacto por WhatsApp. Cuando vengan, recordar es vivir. Y entonces, precisamente ayer que llegaron algunos, estábamos recordando cómo iniciamos, cómo nos ha ido. Entonces, es muy, muy bonito recordar. Y algo que hacemos, jugamos fútbol para festejar este aniversario de él y recordar las patadas que dábamos. Sí, quiero decirles, estimados ciberescuchas, el equipo Lobos de Tlaxcala creó una familia en Tlaxcala. Creó una institución deportiva que representaba muy bien al estado, con muchos jugadores que se iniciaron en el fútbol profesional y que es el antecedente del fútbol profesional de Tlaxcala. Si no me equivoco, ya después vinieron otros equipos que tú seguramente, Arturo, los conoces perfectamente bien. Y bueno, vamos a dar pormenores de este aniversario de mañana. ¿Dónde va a ser? ¿Quién va a venir? ¿Contra quién van a jugar? ¿Y quiénes son los convocados? Bien, el día de mañana el juego va a ser a las 11 de la mañana en el estadio de Santana, en el ESPI, todo lo conocemos por el ESPI. El juego va a ser contra el equipo Clubes Unidos de Tlaxcala, que en 1988 también se fundó ese equipo, traído era el actual presidente don Miguelito Águila Centeno, de la Liga Clubes Unidos, y por eso se le puso ese nombre al club. Ellos iniciaron en segunda división. Y posteriormente, después del partido, ojalá y vengan todos los amigos, bueno, ya confirmados de los fundadores. Está Álvaro Cordero, famoso Balín. Está José Alfredo Guerrero, que es el famoso Müller. Está Germán Cano, famoso Borjita de Panotla. Gabriel Zárate, famoso Kikis de aquí de Tlaxcala. Está un servidor, Arturo El Pecas, en Puebla, que todos me conocen por El Pecas. Y está por confirmar, bueno, Poncho Martín nos canceló de última hora, tuvo que salir del país, que por su trabajo no va a poder estar con nosotros. Viene Tito Torres. Tito Torres, Paco Soto. Paco Soto ya falleció. Soto. Esa camada fue el primer jugador que falleció ya hace... El Müller. Müller. Está se fue al fútbol un tiempo después. Sí, se fue al fútbol, Müller. Chava Reyes, que también estaba por confirmarnos. Viene José Luis Mendoza, que él llegó en la temporada 80-81.
viene famoso Ángel Baez, que todos lo conocen como el María, y hasta él ya llegó desde el martes, viene Arturo Camacho, que él también fue ¿Con qué anécdotas con ese Camacho, verdad? Es tremendo. Él, fíjate que él está viviendo en California y cada año viene de California a celebrar un partido con nosotros. Había un defensa central muy alto. Memo Hernández. Memo Hernández también por su trabajo, bueno, ya se jubiló, pero también tiene un problema ahí familiar, que también no va a poder venir. Y la verdad es que Carlos Martínez también por trabajo no puede venir, pero finalmente los jugadores que vienen, los amigos que vienen, son gente que cada año están con nosotros y se sienten tristes no poder venir en este aniversario, pero todos son bienvenidos. La verdad, yo por medio del grupo, lo estamos invitando, Martín me ayuda a la situación de la organización y yo le agradezco mucho porque está al pendiente, vamos a hacer esto. De hecho, vimos jugar en Tlahuicole, que era la ilusión jugar en Tlahuicole, pero por la situación de que Cuyos juega ese día contra el Alajuelense de Costa Rica, pues la verdad no fue posible. Entonces Santana nos abrió la puerta para poder jugar en el estadio ESPI. Recién arreglaron la cancha del ESPI. Sí, pues está. Pato sintético. Exactamente, hace un mes más o menos que la inauguraron. Ajá. Bien, entonces, ¿desde qué fecha están llevando a cabo estos aniversarios compartidos amistosos? Desde el 2010. ¿2010? Sí. Pues ya, ¿qué? 10 años, 15 años, perdón. Sí. Dije por ahí, Peña Nieto, no, me equivoqué. Sí. Bien, pues un gusto compartir, hablar de fútbol es toda un gusto para todos nosotros. Horacio Rocha. Él vive en Morelia, también se le complica el venir. De hecho, estamos en comunicación con él, pero sí es complicado que pueda regresar. ¿Te acordarás que también aquí nació el Santos de la Trinidad? Sí. Ahora es Santos de Torreón. Sí, y que posteriormente hicieron una temporada, terminaron la temporada y después unieron a los dos equipos, Lobos y Santos, y jugadores de Santos pasaban a Lobos. De ellos viene Eduardo García Nieto, que era el portero, viene Jorge García, que también es su Más cuidado con primo. el cable, perdón, cuidado con el cable. Sí. Viene Alonso Arroyo, que después de aquí se fue a Atlante, surgió en el Atlante. Y la verdad son jugadores que de cierta manera cada año también están con nosotros y se los agradecemos mucho porque vienen a convivir nuevamente. Como decía Martín, es un gusto recibirlos y la verdad que mañana va a ser un buen partido. Invitar al público en general que nos acompañe para que puedan celebrar y saludar nuevamente. En ese tiempo, en aquel entonces, el entrenador era Chava Reyes. No, el entrenador era René Reyes. René Reyes. Y el portero era Salvador Reyes. Ya. Muchos jugadores con mucho talento y capacidad. ¿Algunos llegaron a primera división? Muchos. Bueno, Horacio Rocha de aquí fue a Morelia. Campeón de goleo. Fíjate una cosa curiosa, con Lobos anotó el gol que nos dio el ascenso de tercera a segunda división y con Morelia anotó el gol que le dio el ascenso a Morelia a la primera división y de ahí para acá no ha bajado el Morelia. Y esa final creo que se la ganaron a la América, si no me equivoco. Y llegó incluso a la selección nacional, Horacio Rocha, en 2 años llegó a primera, iba de líder de goleo de primera. Sí. Sí, hubo muchos jugadores que llegaron como Rey Hernández, Carlos Sánchez de Ita, Sánchez Guillén, que va a venir también, ¿no? Sánchez Guillén, jugadorazo. El Capi Herrera, ¿Mondragón? Mondragón no llegó. Bueno, yo estuve un tiempo también en primera. Y sí, Toño Torres Servín. También estuvo. Víctor Gutiérrez. También estuvo en primera. Rafael Amador no pasó por acá. No. Porque el estadio tiene el vestidor nombre de él. Sí, él le van a hacer como un homenaje, tengo entendido, no estoy muy seguro que él. Pero también tengo entendido que él se desarrolló siempre en México. No sé realmente. Sí, es de Atlantepec. Pues en México fue como jugador. Como jugador, ajá. Pues qué bien que ustedes tienen esa inquietud y todos participan. Mañana esperemos que Clubes Unidos arme un equipo competitivo que les dé batalla a ustedes, porque muchos de ustedes se mantienen activos en forma. Sí, pues no se informa, pero en la casa. Sí, efectivamente. No está en forma, ¿no? Sí, pero en mi caso, a mí el fútbol es mi pasión en mi vida y sí he estado jugando constantemente.
Y la verdad siempre es un gusto y una satisfacción jugar y hacer lo que nos gusta. Entonces sí, digo, independientemente de que mañana podamos jugar o no, el convivir con los amigos, tuve la fortuna de estar en los dos equipos, en Clubes Unidos y Sí. y en Lobos, en diferentes etapas, pero la verdad es una experiencia muy padre que siempre le digo a mis alumnos, porque tengo una escuelita, que el deporte hace disciplina, hace amigos, pero te hace una persona disciplinada. ¿Mm? ¿No te desesperas jugar con gente de menor nivel, Martín? No, bueno, la verdad no, porque conmigo se portan muy bien, la verdad. Sí, sí me piden consejos, y eso, entonces sí la paso bien. Obviamente se ve mucha diferencia entre una cosa y otra. Y sí, y luego me preguntan que gente que juega muy bien en el llano, ¿por qué no juega profesional? Porque es una cosa muy distinta ser profesional y ser llanero, ¿no? Puedes ser el goleador en llano y llegar a las grandes ligas, y no es lo mismo, es otro proceso, son otros entrenamientos, es disciplina, es constancia, todo es No diferente. solo es talento, Martín. No solo es talento. No solo es talento. No, muchas veces yo siempre le digo, es mucho mejor la constancia y la disciplina que el talento, porque el talento te hace que flojees. Porque bien dices, hay muchos jugadores en el llano que tienen mucha capacidad, son muy completos, tienen técnica individual, tácticamente se desarrollan bien en el terreno de juego, hacen diferencia, pero como dicen, no al llegar a nivel profesional es distinto. Eso es otro tipo de juego, porque aquí en el profesional tienes que saber controlar un balón, me refiero bueno, un partido, retardar, cosas de esas, y aquí es Manejo de partido. manejos de partidos. Ajá. Aquí vas ganando 1-0 en el minuto 89 y quieres meter el segundo. Aquí hay muchas circunstancias, hay otros intereses, aparte no más es el triunfo, están las posiciones en profesional que te pueden bajar, que pueden subir. Entonces sí es Las lesiones. las lesiones. Hay tanto, es Sí, multifactorial. exactamente, porque ahí te tienes que cuidar, porque el de atrás está esperando o que te lastimen o que te castiguen o algo para que Más el árbitro. más. Sí, todo cuenta, ¿no? Entonces, Martín, perdón Arturo, Martín, ¿puedes dar pormenores de tu escuela de fútbol? ¿Dónde se ubica? Horarios, en fin. martes y jueves desde 4 a 5:30 estamos en Salaperos. Es una escuela de formación. Ahora pasa que estamos los niños mal acostumbrados a jugar en todas las ligas. Entonces, a veces tú le preguntas al niño, ¿en dónde juegas? Y me dice, ¿en qué liga? Entonces, no, ya se ha perdido la identidad. En nuestro caso, o en mi caso más bien, cuando vienen le digo a los papás, a ver, ¿quieres una escuela o quieres un equipo? La escuela es que tu hijo aprenda, vea y se vaya desarrollando como tal, para si alguna vez tienen una formación o una oportunidad de ir a probarse a algún lado, tengan el conocimiento. Los resultados sí son importantes, pero es más importante es cómo va tu hijo, ¿no? Ver si desde lo más básico de tu hijo es muy aprensivo, le da miedo y pierde ese miedo, ya ganamos algo. Okay. Si tu hijo es derecho y le pega con la izquierda, ya logramos algo. Si se va integrando, eso es muy importante y eso lo vamos agarrando. Que si hacemos controles orientados, que si hacemos retardar lo que platican. Entonces, esa es la función de una escuela. Es una formación integral. Exactamente. No necesariamente puras estrellas, unos Messi, unos Maradonas, Sí, unos Pelés. y yo siempre les pregunto a los papás, por eso, a ver, de 1,000 niños, ¿cuántos niños juegan en primera división o juegan profesional? ¿Cuántos te imaginas que pueden jugar en primera división? De 1,000 niños. Digo, es que también hay muchos intereses. Por eso, pero bueno, de 1,000 sí. niños, ¿cuántos, por los que No, sean? pues si son ¿cuántos 50 llegan? son muchos. No, pues ya De te- 1000, bueno, 50 son muchos, yo creo. Sí, bueno, imagínate cuántas escuelas hay. Tú dices 50, ok. ¿Y qué hacemos con los 950 restantes de los 1,000? ¿O me equivoco? Sí, llega uno, cuando mucho y ese ya tuviste. Fíjate, Pero bueno, 1001. sí, pero tú dijiste 50, ok. ¿Y los 950 qué? Entonces yo siempre he dicho, sí, hay que ser buenos deportistas, en este caso buenos futbolistas, pero excelentes personas. ¿Por qué? Pues bueno, los haces disciplinados, que cumplan en la escuela, que cumplan en su casa, ¿no? Que sean unas buenas Primero personas. buenas calificaciones y luego ya entrenar. Sí, que sepan y que den todo, si saquen un 8, pero que sea de ellos, no que copien. No copiar. Entonces, exactamente, que den un mayor esfuerzo y eso también se refleja dentro de la cancha, ¿no? Entonces, martes y jueves en Chautempan. Ajá, en Zaraperos, ¿En qué horario? de 4 a 5:30. ¿El costo? Pues bueno, el costo es de 600 pesos mensual. Mensual. Sí. Ajá. ¿Vas a tener curso de verano? Estamos platicando con los papás
porque a mí después de un año me gusta que los niños también tengan otras actividades y ellos se distraigan de otras cosas. Entonces, probablemente lo hagamos por la tarde para que los niños vayan a sus cursos. Entonces, estamos checando ahorita qué es lo que podemos hacer, ¿no? En ese tipo de verano, en este verano. Regresando al partido de mañana, Arturo, de los convocados de Lobos, ¿cuántos vienen en sí? De los que tú convocaste, de los, digamos, unos, ¿qué te gusta? ¿30 jugadores, más o menos? ¿O ahorita, más? Perdón, hoy tenemos, en el grupo tenemos 64 del grupo, ¿no? Por muchas generaciones. Pero finalmente, ahorita ya convocados para mañana, que ya aseguraron su partido, son 22. 22. 21, Y vienen de diferentes partes de la República, sí, quiero sí, pensar sí. así. Sí, digo que Arturo Camacho viene de California, él radica en Anaheim, California. Ángel Valles Aparicio, que viene de Ensenada. Jorge Cárdenas, que viene también de Ensenada. Felipe Duarte, que es de Ensenada, pero ya está aquí. Portero. Aquí en Tlaxcala. Viene José Luis Mendoza, que viene del DF. Alonso, que viene de Veracruz, de Córdoba, Veracruz. Lalo y Jorge vienen del DF. Y los demás, la mayoría son de aquí de Tlaxcala. Hace rato mencionabas tú una cosa muy importante. Cuando Lobos empezó en la temporada 78-79, eran 19 jugadores de aquí del estado. Sí. Y los demás venían de fuera. Sí. Que eso fue siempre una condicionante que puso el gobierno, que si ves a un equipo profesional aquí, fuera también tuviera identidad tlaxcalteca. Sí. Y eso se ha manejado siempre, Sí. se manejó con Lobos. Llegó un momento que decían 50% jugadores foráneos y 50% tlaxcaltecas. Y entonces se nos dio o los directores dio para que siempre hubiera una identidad con el pueblo, ¿no? De Tlaxcala. Quiero decirte que Martín, cuando se formó la escuela de fútbol, algunos que ya estábamos en el primer equipo, éramos entrenadores de ellos. Y como mismo Rafa Torre fue parte del Lobos de Tlaxcala en ese proceso. Y Martín fue el primer jugador saliente de esas fuerzas básicas que se incorporó a Lobos de Tlaxcala, del fútbol amateur a la segunda división, que es un brinco muy grande. Un brincote. Sí, un brincote. Grande. De hecho, la estancia aquí de Lobos fue el parteaguas del fútbol amateur al fútbol profesional. Sí. A eso ustedes lo comentaban. Hay mucho talento en Tlaxcala, pero ese talento se convierte en dos vertientes. Uno, jugador de fútbol, y otro, futbolista. ¿Sí? Entonces, el jugador de fútbol es que tiene talento, pero se divierte, pero nunca piensa en ser futbolista profesional. El futbolista profesional es el que se disciplina, el que se entrega, el que sueña, el que cumple sus sueños. Es el realmente futbolista, el que está pensando en debutar en primera división, se está pensando en ser seleccionado nacional, es el verdadero futbolista. Sí, entonces son dos vertientes muy, muy diferentes, el jugador de fútbol y el futbolista, que eso hay que tomarlo muy en cuenta. Ahorita, como tú mencionabas, ya está muy comercializado el fútbol. Sí, ya no. Hasta el nivel amateur, sí. la famosa talacha. Sí. Me pagas, me voy con el mejor postor. Y que se ha venido a dar que no haya no haya jugadores destacados o que quieran ser futbolistas. No, y no hay amor a la camiseta como cuando nosotros jugábamos, ¿no? Es lo O sea, que te representabas decía. una institución, un equipo, te morías en la cancha. Identidad. La cancha, sí. Entonces Sí, ya sí. te decía hace rato con los niños. ¿En qué equipo juegas? Bueno, ¿en qué liga? Entonces ya dices, bueno, en esta Ya juego con perdieron. esto. Entonces van perdiendo ese tipo de situaciones. Sus valores. Exacto, en sus valores. Sí, Entonces, nos inculcaron nuestros padres en la escuela. sí, nos necesitamos, Nos educaron de otra manera. sí, y necesitamos formadores de niños para que todo sea, digamos, legal. Sí. Arturo, tú también te dedicaste un tiempo a ser director técnico de varios equipos. Sí, de hecho, mira, yo de niño, yo pensé ya traía esa línea. Yo quería ser maestro. Gracias a Dios se me dio la oportunidad. 15 años de niño ser futbolista y ya me dio la oportunidad. Posteriormente ya estaba yo, bueno, ya seguía jugando, pero vino el curso del ENDIF, que era para directores técnicos de fútbol. Y igual, junto con su cuñado de ahora, y paz descanse, Chelín Reyes, Sí. participábamos de Víctor Rojas, que éramos de aquí de Tlaxcala, y Carlos Chocolat. Fuimos de la primera generación de directores técnicos que estuvimos aquí en el estado. Sí. Sí, entonces íbamos a Puebla, ahí era la capacitación, íbamos en Puebla. De hecho, íbamos lunes, martes, miércoles, viernes y sábados. Era casi toda la semana para ir Al curso de entrenador. un entrenador. Y eran 3 niveles, tenemos que participar en los 3 niveles. Afortunadamente, en el 89 nos titulamos como directores técnicos de En el fútbol. 89. En el ¿Y 89. quién estuviste de maestros? De nombre tenemos al famoso Gordo Gatica, que era el director general de la Escuela de Fútbol. Tenemos al profe Maturano, que nos da la preparación física. Tuvimos de entrenador de porteros Alberto Aguilar, era nuestro compañero y también nuestro portero. Él es yerno de Mayloc.
del tanque Miló, que era su yerno. Sí, exactamente. Nos vino a dar cursos de arbitraje el famoso teniente coronel Mario Rubio. Qué árbitro, Sí, no, la verdad que creo que pitó una final de mundial. Así es. Bueno, tuvimos desde Yamazaki, Rubio, Dorantes, Digo, esa fortuna tuvimos Codesal. los que jugamos en el 80. Sí. Estaba Bonifacio Núñez, Sí, Boni. Guillermo Brunet, Y que brincaron a primera. Sí, y el Couret. Es que arbitraban Maximiliano siempre- Couret. Sí. Y eran estrictos. Ya, eran- pero, claro. No. no arbitraban- permitían nada, que cualquier jugador que les hiciera un gesto, amarilla. sí, ellos arbitraban en primera y segunda. Sí. Nada más. Entonces sí, era bastante buen nivel, arbitraje y jugadores. Muy bueno. Hay una anécdota muy importante con Maximiliano Curet, que vino a pitar aquí a Tlaxcala y hizo un arbitraje a favor del equipo contrario. La gente estaba tan enojada que los amenazaban y todo. Y me recuerdo que nosotros nos salimos, nos fuimos a nuestras casas y la policía estaba afuera del estadio. No nos dejaban salir. Salieron hasta las 9 de la noche, pero escoltados por la policía por el mal arbitraje que había hecho en contra de Lobos. Sí, no, era brava. La afición de Lobos era brava porque exigía imparcialidad en los árbitros. Voy a hacer una remembranza y ustedes me corrigen. A ver, sí. ¿Sí? O sea, Lobos de Tlaxcala llegó a liguilla en su primera campaña, tercera división, y sus dos primeros partidos ya en la liguilla fueron a Río Blanco, Veracruz. fue el primero. En un juegazo, pero juegazo, el estadio estaba atascado. Estuvimos ahí en el estadio. Y un tiro libre magistral, con ese perdieron 1-0, si no me equivoco. El segundo partido les tocó contra el Subo en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, el estadio lleno. Otro tiro libre o jugada fortuita, golazo. Y sin embargo, en ambos partidos, Lobos tuvo la posición de la pelota y el control del juego. Después vino Académicos, filial del Atlas, y aquí le dieron 3-1. Así es. ¿Voy bien? Vas bien, vas ¿O bien. me regreso? No, No, bien. creo que sí, que en el partido cuando hubo golpes con la porra de Lobos, los golpearon, los metieron a la cárcel. A Marito Aguilera, que era el gerente del club, le dieron un cachazo a los mismos policías. Llegó él sangrando al vestidor. Ayúdenos, me están golpeando. Y pues, ¿qué hacíamos? Arturo, tu papá era el de la porra. Exactamente, Tu papá era el señor de la porra. así es. Y acompañaron al equipo a todos lados. Sí, así es. La misma directiva le decía a don Andrés, ahí está un autobús, llénelo. Y pues llenaba y quería más gente ir. Sí. Don Andrés, necesita otro autobús. Y le ponían otro autobús. Y la directiva pagaba todo. Pero esa golpiza que hubo allá en Cuautitlán, Todo muy, muy, muy fea, muy fea. Sí. Muy golpeados fueron a la y cárcel. aunque ganaron ellos, Exactamente. Y bueno, otro como paréntesis, Sí. Lobos era bien visto en diferentes... no le temían, era de temer. En Oaxaca nos quemaron banderas y nos golpearon también. A ver. Nuestra porra. En esa temporada, ¿en qué lugar quedaron? Quedamos en segundo lugar de grupo. Y ahí se hacía la liguilla de los 4 primeros lugares. Que fue Suo, Pero Río digo, de la Blanco. tabla general, ¿quién era el que iba hasta adelante? El tabla general era ¿O era Académicos? No, era el Cachorro de León. Y quedó fuera. Sí, quedó ¿Quién lo fuera. eliminó? Creo, sí. Nosotros lo Ay, eliminamos. bendito Dios. No, Bueno, de hecho, allá fuimos el primer partido que empezamos en tercera división, nos ganó 3-1 el León. en el No Camp. En el Nou Camp, Yo jugamos en el fui, Nou yo Camp. fui. Y mira, fíjate que decirte que la directiva de Lobos, para darnos más fogueo a los tlaxcaltecas, venía al torneo de los barrios, si recordarás, Sí. había el torneo de los barrios. Sí, de Puebla. Un A torneo muerte. muy grande, de Sí. 500 equipos se Sí. inscribían. Y nos metieron para que tuviéramos fogueo nosotros, Sí. los de Tlaxcala. Íbamos el puro equipito con Margarito Aguilera, René Reyes. Llegábamos ahí a la Magdalena Michuca y ahí eran los partidos. Y jugamos contra equipos que llevaban la porra, llevaban perros y todo. Y avanzamos hasta 16avos. Bendito Dios. ¿De Llegamos a cuántos 16, equipos? De 500 equipos se inscribían en aquel Y entonces. filiales de Sí, profesionales. exactamente. Y de ahí, ese día jugamos jueves, terminamos el partido y nos concentraron ahí en México porque el viernes jugábamos ya contra Cachorros de León. Ya iniciaba la temporada contra Cachorros de León. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Después de que le dan 3-1 al Académicos, reciben a Subo. A Río Blanco. Ah, Río Blanco. Sí, Igual 3-1 le dieron. Igual 3-1 le dimos. 3-1. Y después, Viene Suo y también le ganamos 3-1. con un gol de Paco de Martínez, un cabezazo, ¿De Alfonso? y quedaron 3-2. Sí. No, fue un juegazo, pero a muerte, juegazo. Y después, ya al final, visitan Académicos Exactamente. y estaban dando en el sonido local cómo iba el otro partido. Exactamente.
¿verdad? Y nosotros, Así es. toda la gente que fue, créanme que la gente que fue de Tlaxcala llenó las instalaciones del Club Académicos filial del Atlas. Fueron 16 autobuses y como 10 carros de familias particulares. Entonces, Académicos quería hacer la maldad. Y recuerdo que en una jugada, Horacio agarra la pelota y creo que incluso le pegó mal y le bota mal al portero y entra cuando faltaban quizás 10 minutos para que acabara el partido. Exacto. Con ese empate, porque no ganaron, No ganaron. con un empate, ascendieron a primera división. Exactamente. El programa de televisión más visto en su época, que era Acción, felicitó al equipo Lobos de Tlaxcala en vivo y sacó una felicitación pública. Dijeron, equipo Lobos de Tlaxcala, campeón de tercera división en su primera campaña. Exactamente. ¿Qué época? No. Yo me emociono cuando me acuerdo de eso. No, es No, que pues todos nos sí, emocionamos. todas las épocas, Martín. muchas, digo, todas las épocas que hubo de Lobos, digamos, de 78 a Sí. 89, 9. bueno, pues, Encendimos. siempre buenos recuerdos, buenas. Y digo, para ascender y para tener un buen papel, como se dice, es un factor, muchos factores que tienen que estar bien. La directiva, cuerpo técnico, jugadores, la gente, todo cuenta. Entonces hubo una conexión, siempre hubo una conexión muy bonita. De hecho, hubo tanta conexión que después de 47 años nos siguen conociendo, ¿no? Nos siguen, y ese equipo, qué padre, cuando se juntan y sí nos preguntan mucho y bueno, es ser un bendecido que jugar fútbol, que es lo que nos gusta, seguir activos y que la gente todavía se acuerdan y nos paran para felicitarnos, para decirnos, ese amor ya no existe a una playera. Claro. Después de esa época vino ya otras facetas del equipo, donde vino Jasso, el Guadaguilera, en fin, ¿quiénes eran los más cercanos? Porque también hay que darle mucho mérito a su entrenador que los ascendió. Les exigía disciplina, les exigía compromiso, les exigía nada de vicios, cuídense, en fin, yo creo que también contó mucho él, que estuvo ahí, incluso tenía aquí su escuela después en el IMSS. Y ahí fuimos a entrenar, tú me entrenaste muchas veces, incluso yo fui a jugar ahí. Por eso no aprendiste. Por eso estoy aquí de periodista en el micrófono, ¿verdad? Y maestro, también nos dedicamos a la docencia. Pero bueno, cambió la época, el equipo después lo absorbió el IMSS, ¿verdad? Antes el Puebla. Antes el Puebla. Primero Puebla lo absorbió con el Guadaguilera. No. ¿O con Estuvo quién? René Reyes, fue el que hizo campeones. Una cosa curiosa, fíjate que René Reyes nunca jugó fútbol. Le apasionaba el fútbol y era entrenador en la Escuela de la América. Ahí conoció al ingeniero de la Garza y al ingeniero Vaca, que sus hijos iban a entrenar con él. Y él les presentó el proyecto de crear un equipo de tercera división. Y digo, a ver, profesor, ¿y en dónde? Y él dijo, Tlaxcala, un lugar virgen, cercano al Distrito Federal, podemos trasladar, entonces, y entonces vamos a ver, le presentó el proyecto, vinieron a ver aquí que era el gobernador del estado, y él fue el que dijo, adelante. Y empezaron a hacer visorías en todo el estado para sacar buenos jugadores. Posteriormente ahí vino Güero Jasso, segunda división vino Güero Jasso, vino Benjamín Fal, estuvo aquí también. Pero antes, ¿Benjamín qué? pero antes era el Burro Figueroa. Bonito Figueroa, famosísimo, igual campeonísimo ahí con el Puebla, Con el Bonito Puebla. Figueroa, vino Martín Ibarreche, vino Benjamín Fal, Los dueños de la Resistol, ¿no? exactamente. Sí, pues el ingeniero Vaca de la Garza, pero era el gerente general de industria digital a nivel mundial. El gerente general era el ingeniero Alfonso Vaca, y Margarito Aguilera trabajaba con él y dijo, usted se va de gerente de Lobos de Tlaxcala. Una persona, la verdad, Margarito nos apoyaba muchísimo en tiempos de los que éramos casados, en tiempos de Reyes. ¿Quién tiene hijos? A ver, hacíamos, nos jugaban bicicletas, juguetes para los niños, nos daban listas para útiles escolares. Sí, y Los apoyaban muy bien. Sí, y en Navidades, Buenos regalos, todo lo que televisiones, sí, viajes a Acapulco, a ver, muy padre. ¿Cuándo ustedes sintieron que tenían la capacidad de ascender? Pues en mira, ese tiempo se jugaban 38 fechas, Sí, de hecho 38 fechas a ida y vuelta. Eran de hecho, recuerda que no había primera, segunda y tercera división. Sí, No había ni división. cuarta, Ni Premier, ni nada. La verdad, fíjate que cuando inició Lobos había una base, te vuelvo a decir, de Tlaxcaltecas, una base que jugadores que venían de la América, las fuerzas básicas de la América,
venían de Puebla, No, Puebla. cuando la directiva empezó a ver unos lugares que ocupar, se acercaron a Puebla, ya vino Memo Hernández, vino Andrés El Mondragón, Guadalajara. Anguada Aguilera, vino... La América vino a jugar un partido amistoso en ese Sí, tiempo. sí. Vino En fin. Horacio Rocha. Atlante, después vino a Chautepa. Bueno, Sí, digo, mi debut fue cuando vino a la selección juvenil a jugar acá contra Sí. Lobos y era una tormenta horrible, pero desde ahí me gusta jugar. Así jugaron. Así jugamos, está muy bien, es una experiencia que no se olvida, porque es mi primer partido como, pues no digamos profesional, ya registrado con Lobos, es donde me checaron. Venía Entonces, Alfonso todo- Portugal, el técnico. Alfonso Portugal, sí. Alfonso Después lo tuve de Portugal. entrenador. Martín era extremo izquierdo, si no me equivoco. Así es. Y Pecas era medio volante. ¿Eras volante o eras contención? Era ¿O volante, jugaba las dos? A los dos jugaba, por ambos lados jugaba. Sí. Pues un gusto, estimados amigos. Hace muchos años, Martín Tapia de Chautempan, Arturo Zempolteca de aquí de la capital de Tlaxcala. Y créanme que nos pasaríamos 2 días hablando, 3 días de fútbol. Nos encanta, nos apasiona, nos gusta, lo vivimos, lo sufrimos, lo lloramos, lo soñamos. Y mañana pues es un evento muy especial para recordar el inicio de Lobos de Tlaxcala en Chautempan a las 11 de la mañana. Así es, así es. Los esperamos, ojalá nos puedan acompañar para que, ahora sí, para que revivan nuevas emociones, volver a saludar. Y como decía Martín, hay mucha gente que añora a Lobos de Tlaxcala aquí en el estado. Sí, no, familias completas se reunían para esperar el partido. Lobos jugaba creo 3:30 el sábado, ¿no? Así es. 3:30 en el Clavuicole. Perdón, una característica que tenía también Lobos es que se juntaba mucho con la gente. Entonces, y No se subieron a un ladrillito. nos íbamos a desayunar al mercado, comíamos. No, se descomponía un carro y había un mecánico que nos echaba la mano. Todo ¿Cuántas anécdotas? Muchísimas con la gente. Por eso digo que se tiene que compenetrar el equipo con la gente, con la directiva. Hablábamos de Vaca, güey, nos llevaba la Resistol a veces allá. Cuando viajábamos por esos rumbos, llegamos allá a desayunar, a comer, no lo que sea. Nos enseñaban las instalaciones de Resistol. O sea, había una conexión. Y permanentemente había juegos interescuadras con Puebla, ¿no? Exactamente. También. En esa, fíjate qué bueno que lo mencionas, jugamos contra Pirri, contra Asensi, Pirri. Gustavo León, Sí. jugamos con 2 jugadores españoles de gran renombre. Sí, sí. Exacto, ¿no? Pirri y Españoles. Asensi. Sí, no, la verdad que muy buenos jugadores. Y brasileños también, uruguayos, argentinos. Sí. en Luis fin. Enrique Fernández, jugamos con contra Borboya, contra Paul Moreno, No, Paul Moreno, Arturo Álvarez. Paul Moreno él estuvo en Celaya, fuimos contrincante En Salamanca. En Salamanca, perdón, en Salamanca, él estuvo jugando ahí, éramos contrarios y posteriormente nos encontramos ahí. Sí. Luis Enrique Fernández, Eso, y nos iba muy bien con el Puebla. Muchas veces nos ganamos, muchas veces nosotros también, pero era más o menos el nivel. Lo que digo, que el nivel era muy fuerte, el de segunda, bastante. Y las patadas también, sí, Martín. Digo, yo me acuerdo cuando Con todo, sí, ¿verdad? jugábamos contra Tapatío, estaba el Zuledesma, los de la Torre, el Pillo Dávalos, y todos. No, era un equipazo. El Pillo, el médico Ríos, el médico Reyes, ¿quién era? Entonces sí había un muy buen nivel. El Oso Blanco tenía la filial del Toluca. El Osos ¿Quién? Grises. Ah, sí. Los Sí, Grises, sí, sí, sí. El Celaya. El también. Celaya. El Celaya. Jugábamos el Cachorros, el León, era El también. León. Un equipazo. El León estaba ahí también. Jugamos en los Curtidores, Sidores. Y muchas veces jugaban Es más, en Cuautla. en canchas de primera división, ¿no? en todos. Si me preguntan a mí, yo jugamos Sí. en todos los estados de primera. En esa época, Sí. todos los jugamos. Canchas San impecables. Luis, Sí, la verdad que sí. en San Luis también jugábamos. O sea, sí había Pachuca, en el en el Revolución, Pachuca también. Revolución. Ah, en el Revolución, todavía no estaba el huracán. No, Sí, el sí. Pirata Fuerte. Muchísimos. Cuauhtémoc, el Azteca, el Cuauhtémoc, Jalisco. sí. El Jalisco, y la verdad que muy buenos estadios, pisamos buenos estadios, la verdad. Pues, estimados amigos, el tiempo se nos está terminando, pero yo les dejo la invitación abierta. Nos ponemos de acuerdo y nos volvemos a reunir para hablar de fútbol, porque han quedado muchas anécdotas por platicar. Sí, muchas. En media hora no podemos concluir No. todo lo que se vivió. Ustedes lo disfrutaron, tuvieron el cariño de la gente, como dice Martín, hasta la fecha lo tenemos, nos Sí, conocen, está nos saludan. Ustedes son gente de respeto, sin vicios, y un buen ejemplo para la afición deportiva de Tlaxcala, que creo que les debía dar un reconocimiento o, por qué no, un homenaje. Se han quedado cortos las autoridades, perdón por decirlo así, y ahora pues nosotros transmitimos a los Coyotes en una nueva etapa de fútbol. Mañana juegan contra la Alajuelense, no se les olvide sintonizar Radio IDMX
en nuestras plataformas amigas, porque transmitimos desde el estadio el partido también de los Coyotes contra el Alajuelense. Bien, un gusto, Arturo. No, muchas gracias por el espacio y la verdad, ojalá se pueda hacer ese programa para que sigan platicando de fútbol. No, creo que vamos a tener aquí, tiene el micrófono permanentemente abierto. Vamos a hablar con producción a ver si me permiten hacerlo y echemos a andar este proyecto porque el fútbol nos encanta. Así es. Gracias por la invitación, esperemos que nos acompañen mañana y los recuerdos regresen también para el aficionado que siempre estuvo con nosotros. Ahí vamos a estar sacando la foto y haciendo un reportaje. Claro, muchas gracias. Estimados ciberescuchas, Dios mediante nos escuchamos en Centinela 21 el próximo lunes, ya que es viernes. Lunes. Y obviamente no se pierdan el partido de mañana en vivo a través de nuestras plataformas. Al presidente de Radio Aire MX, César Cano, un gusto, muchísimas gracias por el apoyo. Y Dios mediante nos vemos el lunes. Gracias, que tengan excelente fin de semana. Gracias.